Muy bien, vamos a entrar en la próxima entrevista a partir de este momento. Lo contábamos en los avances, en los adelantos, ante el aumento creciente, obviamente, de los casos COVID que se están dando en nuestro país. La demanda de enfermeros capacitados para atender las salas de cuidados intensivos también es mayor, entre otras cosas. Por esta razón, la Asociación de NERS del Uruguay ha comenzado a impartir cursos para llenar estos cargos necesarios. Vamos a profundizar de estos temas con Mirta Patiño, integrante de la comisión directiva de la Asociación de NERS del Uruguay. Mirta, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero es un pantallazo del sector de los licenciados de enfermería. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué es lo que les transmiten a ustedes las licenciadas, los licenciados respecto a la situación que tenemos de la pandemia en el país y la atención sanitaria que hay, ¿no? Estamos trabajando a tope. Es decir, estamos trabajando en una situación casi de límite, porque las enfermeras están agotadas también y han habido casos en que se ha tenido que cerrar algunos CTI, como los últimos de Paysandú, creo que Mercedes también, porque ha habido contagios y ha sido necesario cerrarlo. En el resto estamos trabajando a tope, diríamos, porque llevamos unos cuantos meses que esta enfermedad nos ha traído estrés, miedo y además una sobrecarga de trabajo y una sobrecarga en el equipo en que nosotros nos tenemos que poner para trabajar, que causa realmente cansancio y calor. Pero son 6 horas que se sobrellevan porque es nuestra función y porque estamos acostumbradas a trabajar, no con esta sobrecarga de equipos puestos, pero es nuestra función. Justamente con respecto a esos equipos y a esos procedimientos, esos protocolos que están establecidos, ¿ustedes consideran que están lo suficientemente claros en el caso de ustedes, que tienen el equipo siempre conveniente para poder estar protegidas? Sí, totalmente, porque en general es enfermería quien elige qué es lo que se compra. Dentro de la gestión de enfermería está esa función de elegir jeringas, todos los insumos de enfermería para usarlos. Entonces, partiendo de esa base, los equipos son suficientes y son seguros también. Mirta, usted hablaba de la carga emocional que tiene, ¿no? El personal de la salud, uno mira las estadísticas y los datos de personas infectadas por COVID en el país y el personal de la salud ha tenido una afectación grande, es decir, en cuanto a las personas que se han infectado en el transcurso de su trabajo normal y todas aquellas que han tenido que hacer cuarentenas preventivas por contacto directo o con pacientes o eventualmente con compañeros de trabajo que han tenido que entrar en cuarentena por ser COVID positivos. ¿Ustedes tienen el dato de el personal de enfermería que hasta el momento ha sido afectado? Afectado y cursando la enfermedad es relativamente poco. Son 370, 300 y pico de personas. En el universo total de 7.000 y pico de casos. Total de casos que están cursando la enfermedad. Por contacto, sí, ese es un mayor número que se ha agudizado en estos últimos tiempos. Pero gracias a que siempre nosotros insistimos en la educación, el uso y cómo prevenir las infecciones. Recuerden que nosotros tuvimos experiencia antes del SIDA, tuvimos otras enfermedades infectocontagiosas por las cuales nosotros insistimos siempre en la preparación. Es decir, por ejemplo, decíamos en el SIDA, no toques algo con sangre, suponete que está enfermo. No que después te enteres que está enfermo, sino la prevención. Claro, trabajar preventivamente sobre el tema. Siempre en todos los fluidos y en todos los... En el caso del personal de enfermería, como en muchos otros rubros que se dan en la salud, tienen esa condición de que trabajan
a la mañana acá y después tienen que salir a hacer otras 6 horas la mutualista y después en el hospital público. Eso es una complejidad que se da también, ¿no? Porque digo, si se pierde un soldado para la batalla, se pierde en 2 puestos de combate, ¿no? Sí, y una sobrecarga también, porque no es lo mismo trabajar con enfermos que puede contagiarse, contaminarse o contagiar a otros, que ir a un trabajo donde usted sabe que no corre esos riesgos. Es doble tensión nerviosa, doble sobrecarga de emoción, doble. Pero es lo que nos toca por la poca cantidad de licenciados que hay en enfermería y porque auxiliares de enfermería hay suficiente, pero los sueldos son muy bajos, no da para vivir. Con 26.000 pesos un auxiliar de enfermería no vive, necesita 8. Tiene que hacer 2 turnos necesariamente. Claro. Sí, necesariamente. Mucho se ha hablado justamente, en línea con lo que usted estaba diciendo recién, de la capacitación especial que necesitan, por ejemplo, para trabajar en CTI, y que hay momentos en los cuales la carencia de camas no es específicamente de camas, sino de personal preparado para atenderlas. Sabemos que se han estado brindando algunos cursos. ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a eso? Bueno, nosotros hemos realizado bastante, 2, y ahora vamos a empezar otro curso a través del Ministerio de Salud Pública, vía online o vía Zoom, con bastante aceptación. Se inscribieron y terminaron los cursos más de 70 personas. Quiere decir que en parte estaríamos cubiertos, pero no sabemos qué va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar preparando más personal. ¿Qué tan distinta es la preparación? ¿Qué implica eso que se enseña que no tiene de repente un nurse o un enfermero en piso? Y es bastante, porque es aparatología especial, son cuidados especiales y casi directos y personales con el paciente. Es también cómo interactuar con el paciente. Es una persona que está totalmente aislada, a veces sin poder comunicarse, sin poder hablar, entonces es difícil. Es una especialización, es una especialización diferente. Por eso que usted decía, ¿qué apoyo psicológico están recibiendo? Exacto. O qué contención ustedes, que son quienes están en primera línea y en contacto diario y constante? Sí. En ese aspecto nosotros como que nos sentimos preparadas y también consultamos cuando es necesario ayuda psicológica. Nosotros somos conscientes de ese tipo de afectación que nos puede realizar, que nos puede suceder, y generalmente se consulta. E incluso entre compañeros, entre compañeras, nos apoyamos bastante. Claro, la primer contención psicológica de pronto es el compañero que está al lado, ¿no? Sí, padeciendo sí. Lo mismo que ustedes. Sí, hay mucha comunicación. Claro. ¿Es real lo que se informó hace pocos días respecto a lo que pasa, por ejemplo, en el centro de referencia a COVID, que es el Hospital Español, de funcionarios, de enfermeros que toman cargos, pero que por la situación de estrés laboral que se está viviendo, por ejemplo, en ese lugar, renuncian? No, absolutamente no es así. Lo aclaró el doctor Cipriani, incluso. Por eso le preguntaba si era real eso que se había informado. No es real. Primero, era un colega, director del hospital, el doctor Alberto Barrios, el licenciado. Fue un concurso abierto, médicos y otros profesionales de la salud, en el cual él ganó el concurso. Así que empecemos por ahí. Sí. En segunda instancia, el protocolo de enfermería estaba preparado desde octubre para esta contingencia. Es decir, que había preparación y preparación de personal para recibir pacientes. Después se puso especialidad COVID. Pero estábamos preparados en general para recibir en todos los hospitales pacientes.
COVID. Y en segundo, ausencia, no existía ausencia del licenciado, estaba con una licencia reglamentaria, normal, de cualquier ser humano, de cualquier persona. Es decir, nosotros lo que nos sentimos tocadas, por supuesto, es un colega y muy preparado y muy estudioso y muy competente. Eso en primer término. Y en segundo término, que nosotros pedimos que se respeten los concursos, porque si no, ¿qué sentido tienen los concursos si no los vamos a respetar? Se solucionó de otra manera administrativa. El licenciado pasó a la parte, la Regional Sur, sí, de director de enfermería, de director de ACE. Bueno, pero los concursos nosotros pedimos... ¿No les pareció por lo menos prolija el proceder en el caso del español? Decente, algo decente, sí. Lo demás, nosotros ya tuvimos antecedentes de otros problemas en el español justamente. Donde hubo maltrato al personal de enfermería, donde hubo un funcionario integrante, el representante de la Federación de Salud Pública, que está suspendido su acción gremial por 10 años, es decir, que fue grave. Justamente fue en el español. Donde nosotros tuvimos que intervenir directamente, porque en ese entonces estaba el doctor Carámbula, porque era grave, era maltrato de personal, era no permitir realizar tareas a la jefe de enfermería. Es decir, hubo problemas graves. Hubo, pero ¿se mantiene esa tensión con esta situación? O sea, ¿se está trabajando en condiciones que no son las más indicadas, sobre todo para atravesar una emergencia sanitaria? No, en parte se solucionó, pero evidentemente que algún sedimento queda, suponemos nosotros, en estas circunstancias. Pero está solucionado. Claro. Está solucionado. Mirta, cuando ustedes trabajan en estas condiciones, con esta carga de estrés, con este grado de exposición que tienen ustedes a la enfermedad, que después se sacan las túnicas y las cuelgan y se van para sus casas a compartir con sus familias el tiempo libre que queda, y ven, por ejemplo, en los informativos de televisión, los videos de aglomeraciones, de juntadas, ¿qué piensan? Y pienso lo que pensamos todos los que solidariamente consideramos que debemos ser solidarios y que debemos cuidar al otro. ¿Los indigna, por ejemplo, ver ese tipo de imágenes? Y sí. En la feria de frente a mi casa yo hice una anécdota que salí a recorrer la feria y a todo el mundo que no tenía tapaboca les decía, por favor, señor, tapaboca. ¿Quiénes respondieron con aplauso? Los feriantes. Sinceramente, sentí un apoyo tremendo, porque no es justo, ni en feria, ni en aglomeraciones, en la feria van adultos mayores también. Así que ahí no había solo jóvenes, habían adultos, es decir que todos deberíamos respetar y ponernos el tapabocas y mantener todas las condiciones para evitar. No solamente, yo no cargo los jóvenes y tengo presente algo que me decía mi hija: mamá, si me hubiera tocado a mí vivir la juventud en esta época, creo que me corto las venas. Salía jueves, viernes, sábado a bailar. Y la verdad, es una realidad. Los jóvenes necesitan su esparcimiento, su lugar. Pero bueno, hay que hacer comprender que estamos viviendo en otra situación. Usted lo que dice es que hay una parte de la sociedad que no tiene empatía, es decir, con todo el sistema, en definitiva, para poder entender las medidas que tenemos que tomar. Sí, creo que debemos, no sé, insistir más o tratar de razonar juntos, porque creo que juntos es que salimos. Si no es así, hay teorías muy diferentes, muy locas, diría yo también, en ese aspecto que no son compartibles, pero bueno, hay que entenderlas y tratar de convencer y de llevar a que
tengamos las medidas y protejamos al otro. Muy bien. Mirta, gracias por su testimonio, por su experiencia y la presencia aquí esta mañana en Canal 10. El agradecido somos nosotros y si ustedes me permiten, ¿Sí? me gustaría hacer un agregado. A ver. Yo diría que estamos en una situación bastante de cansancio y eso. Nosotros en este momento, la Asociación de Nurses está estudiando e investigando el poder solucionar más libres al personal de enfermería. ¿De qué manera más económica posible para el país y para el gobierno y para las instituciones? De tal manera de que poder agregarle más libres al personal. Y este es un momento en que un libre más al personal de enfermería le haría muy bien. Hoy el régimen es 4 y 1. Hay muchos regímenes. En general es 5 y 1. 5 y 1 para los licenciados. Para todos. Para todos, Para 5 y todos. 1. 5 y 1. Sábado, domingo, cosa que en otros países se contempla en los sábados y domingos de distintas formas. Se tiene otra paga porque es un feriado. ¿Y cómo sería entonces lo deseable? Lo deseable sería, yo le digo los regímenes que hay. Hay 4 y 2. 4 laborables, 2 de descanso. 2 libres. 5 y 1 es el general, que es un día libre, no nos da para nada. Sí. Y nosotros tendríamos, estamos haciendo ese estudio comparativo con todo el resto de las colegas a nivel internacional que lo estamos haciendo, porque hay muchas posibilidades de que se pueden plantear. Y otro también es los horarios. Saben que nosotros entramos a las 6 de la mañana. Hay compañeras que se levantan a las 5 para estar a las 6 de la mañana. Y salimos a las 12 de la noche. Estamos a la 1 de la mañana en nuestras casas. Es decir, son horarios que deberíamos estudiarlos y en eso estamos para ver si podemos cambiar algo. En ese caso sería cambiar la entrada y la salida, no necesariamente la cantidad de horas. No necesariamente la cantidad de horas, la entrada y la salida, dice, pero en los libres sí. Vamos a tener que se tendría necesidad de más personal. Pero de tal manera estamos estudiando que sea lo menos oneroso para las instituciones, pero que sí es necesario, es una reivindicación de enfermería. Gracias, Mirta. Gracias a Muy ustedes. amable. Gracias. Buenos días, muchas gracias.